El tema que les voy a compartir hoy le puse como título: el pacto es por fe. El pacto es por fe. Y ahorita voy a explicar lo que es el pacto. Pero antes déjenme orar, hermanos, porque yo necesito de Dios aún estando aquí, aunque oramos todos los días en casa y por aquel lado. Siempre que estoy aquí, algunos dicen que se ponen aquí y les empiezan a temblar las rodillas. A lo mejor no me tiemblan las rodillas, pero tengo temor de Dios de regarla. Y por eso le pido a Dios que me ayude, porque no quiero decir cosas que les puedan afectar a ustedes, que en lugar de que crezcan en la fe, les afecten en su fe y al rato ya no quieran ni venir. Ahora, si no les gusta que la predicación, bueno, a lo mejor hablamos de que se tiene que arrepentir y dejar el chisme, la murmuración y dejar el adulterio, la borrachera, y no le gusta, ya no viene. Bueno, pues eso ya es de usted, pero a Dios dice: predica contra el pecado. Permítanme. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, yo reconozco tu grandeza, tu poder y tu autoridad. Reconozco mis debilidades, Señor. Reconozco que si estoy aquí es por tu pura misericordia, no por mis conocimientos, no por mi sabiduría, no por mis habilidades o talentos, no por mi capacidad de organización de grupos o manejo de grupos, no porque tengo, como dicen algunas, el don de mando. No, Señor, aquí el que manda eres tú. Y hoy te quiero pedir que me unjas con tu Espíritu Santo y me uses. Y permite que esta palabra pueda servir para que los que estamos aquí, los que están casados, los que están viviendo en una unión libre y los que no se han casado pero quieren casarse, Señor, podamos entender lo importante que es el matrimonio y guardarnos en santidad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este tema seguramente servirá para que los que ya hicieron su pacto matrimonial por fe y recordar ese momento especial y lo que implica, y para los que van a hacer y para los que lo van a hacer, los que se van a hacer su pacto o casarse, para que estén conscientes de que el pacto matrimonial implica fidelidad y amarse hasta que la muerte los separe. Samuel y Pamela, ¿les está quedando clarito esto? Yo ya platiqué con ustedes, tuve algunas pláticas, oramos y miramos el compromiso que van a adquirir hoy delante de Dios. Es eterno este compromiso, aunque muchos lo rompen. No sé qué va a pasar con esos que rompen su pacto. Lo que sí sé es que si rompen su pacto y caen en adulterio o fornicación, van a ir al infierno en el futuro. Pero bueno, entonces el pacto es por fe e implica fidelidad y amarse hasta que la muerte los separe. Digo que el pacto es un acto de fe porque desde que recibimos a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, desde ese día decidimos vivir de acuerdo a la fe y hacer todo por la fe en Dios y su palabra. Eso quiere decir que sin que nadie te obligue, tú te casas porque crees y quieres obedecer lo que Dios establece en su palabra. Y este tema ha de servir también para los que no han hecho su pacto ante Dios por fe, para que lo hagan y se comprometan ante Dios a ser fieles y amarse hasta que la muerte los separe y ya no sigan viviendo en unión libre o en pecado. Y esto se hace por fe, porque está escrito en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, verso 23. Yo se lo voy a leer en la Biblia, traducción Dios habla hoy. A lo mejor se lo ponen en la pantalla. A partir del punto y coma dice: y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Todo lo que hagas, si no lo haces para agradar a Dios, es pecado. Y dice la Biblia que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y dice la Biblia que aquel que agrada a Dios lo hace por fe, no lo hace por obligación, por fe en que en su palabra, no en cualquier cosa. Los que no lo hacen por fe y lo que hagan, si no está de acuerdo a la fe, es pecado. Lo voy a volver a leer. Romanos 14, verso 23 dice:
después del punto y coma. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. ¿Cuántos de los que están aquí ya hicieron su pacto? Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí están viviendo en unión libre? Fueron valientes para levantar su mano, porque también están siendo valientes para hacer lo que Dios manda. Y la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente, en unas versiones dice, los violentos lo arrebatan, en otras traducciones dice, los valientes lo arrebatan. Valientes para ordenar su vida delante de Dios y comprometerse para hacer su voluntad cada día. Así, ¿qué es el pacto matrimonial? El pacto matrimonial es un acuerdo o compromiso entre un hombre y una mujer de nacimiento y que se aman, los cuales aceptan respetar fielmente los términos acordados ante Dios en la iglesia. Es por fe, sin que nadie los obligue. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Una vez que un hombre y una mujer se comprometen ante Dios y la iglesia, amarse y ser fieles el uno al otro, podemos decir, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y yo me acuerdo, ahorita me viene a mi mente, aunque no lo traigo aquí, me viene a mi mente el 7 de enero de 1990. Ese día yo estaba en el Centro Cristiano de Calacuaya, allá por Atizapán, una iglesia muy grande donde estuve congregándome. Y había dos servicios, era uno de 8 a 10 y otro creo que era de 12 a 2. Y en el servicio de las 8 de la mañana, casi siendo las 10 ya para terminar, el pastor nos pidió a mí y a mi esposa, porque nos preparó primero para que hiciéramos nuestro pacto, y ese día por la mañana hicimos un pacto delante de Dios, de amarnos y ser fieles hasta que la muerte nos separe. Y aquí estoy para servirles, y mi esposa está aquí, bueno, y está atendiendo ahorita lo de algunos asuntos de aquí de la iglesia, pero aquí estamos. Desde el 90 hasta ahora aquí estamos. Y no andamos de locos, ni andando jugando, ni echando tacos de ojo, ni taco de porno, ni nada por el estilo. Y aquí estamos. Bueno, a lo mejor lo doy con un testimonio para que estos valientes, que es Samuel y Pamela, han decidido unirse en matrimonio y comprometerse a ser fieles hasta que la muerte, ¿qué?, los separe. Así que el pacto matrimonial es un acto de fe, y es hasta que la muerte nos separe, e implica dos cosas: que el esposo ame y sea fiel a su esposa, y que la esposa ame y sea fiel a su esposo hasta que la muerte los separe, y esto es por fe. ¿De dónde surge esta idea del pacto? ¿De dónde surge predicar que el matrimonio es un pacto que hace un hombre y una mujer de nacimiento, y es por fe? De la Biblia, de lo que Dios le dijo a los hombres del pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías, porque en aquel entonces el pueblo de Israel, en aquellos años, habían hecho a un lado los mandamientos de Dios y estaba viviendo en pecado. Había mucho adulterio dentro del pueblo de Israel. Y Dios habló a través del profeta Malaquías, y en el capítulo 2, versos del 13 al 14 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Dios de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios estaba enojado con el pueblo de Israel porque estaban siendo desleales con la mujer de su pacto, con la que hicieron un pacto, un compromiso delante de Dios. En estos versos Dios les está advirtiendo a los hombres de Israel, a hombres que hicieron un pacto, repito, de amor y de ser fieles a su esposa hasta que la muerte los separara. A estos hombres les dice: aunque vengan y me lloren
De aquí en adelante sus ofrendas ya no me agradan. Y dirán, ¿por qué? Porque Dios es testigo. Porque Dios ha visto todo lo que han hecho ustedes. Cuando eran jóvenes se comprometieron a ser fieles a su cónyuge, pero no han cumplido. Ustedes han sido desleales con la mujer de su pacto. Con justa razón el Señor se enoja cuando alguien se casa y después es desleal o se divorcia, porque es una crueldad que dejes a una mujer ya con 2 o 3 o 5 hijos y le digas, me voy con otra. Es una crueldad, la estás dejando sola a su suerte para luchar, para sacar a sus bebés. ¿Cuánto dolor le puede estar causando a tu esposa, a la esposa que la abandona el marido por irse con otra? ¿Cuánto dolor le puede estar causando a los papás de la esposa, a la familia de la esposa? ¿Cuánto dolor le puede estar causando a los papás o a los familiares del mismo esposo que fue infiel? ¿O habrá papás que le aplaudan a su hijo un adulterio? ¿Habrá papás que le aplaudan a su hijo una deslealtad hacia su esposa? ¿Sí habrá? Solamente aquellos papás que odian a la nuera, y sí los hay, pero es una crueldad que el hombre busque separarse de su esposa para unirse con otra mujer después de tantos años. En aquel entonces los hombres eran los que buscaban el divorcio para casarse con otra más joven que la esposa, por lo cual, y debido a que no cumplían con lo pactado el día de su boda, la Biblia dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 5, que Dios le dijo, vendré a vosotros. Miren lo que Dios les dijo a los infieles de aquel entonces y a los de hoy en día. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, subraya adúlteros. Voy a volverla a leer. Y vendré contra los que juran mentir y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Dios de los ejércitos. Si en aquel entonces Dios fue testigo y sigue siendo testigo hasta el día de hoy del compromiso que hicieron y hacen hombres y mujeres el día de su pacto matrimonial, por ser uno de los pecados más graves el cometer adulterio, graves por el daño que hacen a su cónyuge, a sus hijos, a sus propios padres y familiares. ¿Qué sentirá un hijo cuando el padre deja a la madre? El papá puede andar disfrutando del pecado, del placer. ¿Y los hijos qué sentirán? ¿Qué sentirán los hijos cuando la mamá deja al esposo y también se va con otro hombre? Porque si viceversa puede suceder que es el hombre, puede suceder que es la mujer. Causa mucho daño el adúltero o la adúltera. Por eso es que Dios dice que tanto el adúltero como la adúltera no quedará sin castigo. Por el daño que causa el cometer adulterio, el que lo cometa no quedará sin castigo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 27 al 29. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. En otras palabras, Dios es testigo de las infidelidades o adulterios que se cometen cada día. Y los y las que las cometen no quedarán impunes o sin castigo, dice Dios. A los que hacen su pacto matrimonial, antes les comparto algunos testimonios de hombres y mujeres que creo que hablé con Samuel y
Con Pamela de esto les di testimonios de hombres y mujeres que fueron infieles y terminaron contagiados, o terminaron con cáncer, o terminaron con papiloma humano, o terminaron con sífilis o gonorrea, o terminaron estériles por cometer adulterio. El adúltero no va a quedar sin castigo. El que comete adulterio a veces no lo sufre, pero lo pagan los hijos, porque al rato a los hijos les cometen adulterio. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Hay papás que pueden andar pecando por aquí y por allá, no pasa nada, y no se va a dar cuenta que a sus hijos les va a suceder lo que le está haciendo a su propio esposo. Ahí dice, pero ninguno que comete adulterio quedará sin castigo. Proverbios 6:29. Por ello es que cuando alguien decide casarse, antes de que hagan su pacto matrimonial, revisamos algunas escrituras y las pongo en la base de datos de los que se casan, por si alguna vez o alguno se ve tentado a cometer adulterio, para que no lo hagan. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 14, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 18. En esos 2 libros están los 10 mandamientos, y entre uno de esos mandamientos está: no cometerás adulterio. Y se les recuerda, y se la recuerdo, y les digo, Dios fue y es testigo de que se les dijo que no deben de cometer adulterio. Se los dije a Samuel y se lo dije a Pamela, y se lo dije a todos los que se casan o hacen su pacto. Una vez casados deben dejar su casa paterna y vivir aparte, y nadie y nada los podrá separar. Así está escrito en Marcos capítulo 10, versos del 7 al 9, que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino 1. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Una vez que se casan, que hacen su pacto, nadie los puede separar. A partir de que hacen su desposorio y se casan, el esposo deberá de considerar a la esposa como la única y ella al esposo como el único. De acuerdo a Cantares 2, versos 2 y 3, hasta el punto y coma del verso 3 dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Así debe de ser la esposa entre todas las mujeres. Cuando uno se casa, ya las mujeres son espinos, la esposa es el lirio. Repito, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Lo voy a decir de otra manera: como el lirio entre los espinos, así es mi esposa entre todas las mujeres. Versículo 3: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Esto es para los hombres, o bueno, es para las mujeres. Dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Para todas las mujeres, el esposo debe ser como el manzano. Bueno, no por lo gordito que se pone uno, pero nada más debes de mirar a tu esposo como el más sabroso que nadie. Lo demás, ni le eches ojo, ni te eches taco de ojo, ni nada por el estilo, porque el diablo te lo puede estar poniendo ahí para que comas, y después de que comas, la muerte y la maldición sobre tu vida. Voy a volver a leer el verso 3: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi esposo entre los jóvenes. Me gusta cómo lo dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, hasta el punto y coma del verso 3, dice: amada mía, entre todas las mujeres, tú eres para mí como un lirio entre los cardos. Amor mío, entre todos los hombres, tú eres para mí como un manzano entre los árboles silvestres. Para los esposos, las demás mujeres deben de ser como un cardo o espino, y la esposa como el lirio o como la rosa o azucena, como la mejor entre todas ellas.
Todos los que están casados deben de saber que la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y ha alcanzado la benevolencia del Todopoderoso. En otra traducción de la Biblia dice: el que haya esposa ha alcanzado el bien y ha encontrado lo mejor que Dios creó para él. Es que una esposa no es cualquier cosa, la tienes que considerar desde el momento que tú te casas con ella, la debes de considerar como la mejor, como lo mejor que Dios creó para ti. Y a la esposa también debe de considerar, desde el momento que hacen su pacto, deben considerar a su esposo como el mejor y el más sabroso de todos. ¿Cuántas hermanas dicen amén casadas? Bueno, algunas dirán: ay, sí, ya estoy harto de ¿cómo no se va? Pues si usted es de esas, usted necesita administración, necesita que sanar su corazón, porque la que guarda rencor al esposo es como una homicida, es una asesina. La Biblia habla de eso. El que aborrece a su esposo es homicida. El que aborrece a su esposa es homicida. Y el homicida no se va al cielo, se va al infierno. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Para los que hicieron su pacto, o para los que hacen su pacto, ya no hay divorcio. A lo mejor en el registro civil y con la ayuda de un licenciado o abogado se logran divorciar, pero delante de Dios no hay divorcio. Y nada que voy con el psicólogo para que me ayude a divorciarme en paz y cada quien por su vida, por su lado. Es una cochinada del diablo. Una vez hecho su pacto matrimonial, el hombre o mujer queda limitado a solo tener relaciones con su cónyuge hasta que la muerte los separe. En caso de que alguien deje a su cónyuge y se case con otro u otra, comete adulterio, como lo dice la Biblia en Marcos 10, versos 11 y 12, que dice: y les dijo, ¿quién dijo esto? Jesucristo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer. Eso lo dijo Jesucristo hace más de 2000 años. Pues hoy lo sigue diciendo Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A lo mejor está usando mi boca, pero lo dice la Biblia. Al decirlo la Biblia, lo dijo Jesucristo y lo dice Jesucristo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En otra palabra, dijo Jesús: aunque los divorcie un juez terrenal y los case con otro u otra, si dejan a su esposa y se casan con otra, adulteran. Si dejan a su esposo y se casan con otro, adulteran. Es más, la fidelidad del esposo de la esposa al esposo, o del esposo a la esposa, debe de ser hasta con los ojos. No soy exagerado, aquí lo dice la Biblia. Como lo dice Mateo capítulo 5, verso 27 al 29, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto me recuerda a una mujer que le quería quitar el marido a una esposa. Esta mujer estaba insiste con el marido, y por teléfono, aunque ya la había rechazado alguna vez, y siguió insiste, y un día la mujer le dijo: te voy a tal parte, y pues se quedó: voy o no voy, y estaba en eso de ir o no ir. Y no le dije: sí, nos vemos, no, él estaba ahí luchando contra la tentación de ir o no ir. Pues la mujer que le estaba incitando a caer en pecado era una mujer bien formadita, guapa, mejor que su esposa, más joven, etc. Él estaba siendo tentado para caer en la tentación. Y al otro día le hablan por teléfono y le llegó la noticia: acaba de haber un accidente. ¿Qué pasó? A la señora fulana de tal chocó el carro donde iba, perdió las piernas. Es cierto eso, no quiero decir nombres, pero es una realidad.
podría pedirle a la persona que le sucedió eso que viniera a dar testimonio. Y dice, no, pues está bien, insiste, y yo no, pero ya me vi tentado a ir. Y al otro día que me hablan que tuvo un accidente y perdió las piernas. De Dios nadie se burla, hermanos. De Dios nadie se burla. El adúltero no va a quedar sin castigo. Está bien penalizado el adulterio en la palabra de Dios por todo el daño que causa. Aunque el adúltero o adúltera no lo piensan así, porque disfrutan de su pecado, pero un día tendrán que enfrentarse con Dios cara a cara. Dice la carta a los Hebreos capítulo 13 verso 4, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y miren, se los voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. El mismo verso que acabo de leer dice, todo debe de considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben de ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Por lo cual, hermanos y hermanas, Samuel y Pamela, por lo cual la fidelidad conyugal y el amor conyugal deben de ser los dos puntos más importantes del pacto que van a hacer ustedes hoy, y deben de ser los más importantes del pacto que hacen los que ya están unidos en matrimonio. Todavía lo deben considerar muy importante. Por eso el tema también es para recordar a los que estamos casados que no debemos de andar por ahí echando taco de ojo ni andar de coquetos con otras. Tenemos que alejarnos de aquello que te pudiera hacer caer en tentación. Huye, dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles que batallan contra el alma. Huye de aquellos lugares en donde hay mujeres o hay hombres que te están incitando a caer en pecado. Huye. Pero hay quienes son tontos o se creen muy listos y no lo son. Y dicen, ¿a quién le dan pan que llore? Y se quedan ahí. Pero después el que va a llorar va a ser él. Y va a llevarse al infierno a sus hijos, porque les va a ir también a ellos mal, porque lo que tú haces afecta a tu familia y tu descendencia, le vas dejando una herencia de maldición. He atendido familias para liberarlos de Satanás, de poderes diabólicos, y les pregunto, ¿y cómo están casados? No estamos casados, tenemos 3 hijos, pero no estamos casados. ¿Y cómo están los hijos? O tienen 5 hijos y 2 hijas, ¿y cómo están? Están viviendo en unión libre. Y todos están en unión libre. ¿Y saben cómo están todos? Todos están mal. Todos están mal. Dios estableció una forma de vida a través de la Biblia para que la vivamos y nos vaya bien. Eso se llama matrimonio. Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Es tan peligroso que alguien esté viviendo en esas condiciones por el daño y por lo que le puede suceder. Es por ello que les pregunto a los que quieren hacer su pacto, ¿por qué se van a casar? Y algunos me responden a la primera y bien. Me dicen, por amor. Y así me lo dijo Samuel y así me lo dijo Pamela. Ya habían escuchado algo por eso. Les pregunté, ¿y usted por qué se van a casar? Por amor, porque nos amamos. Y bueno, cuando ellos dicen eso, y entonces también les explico, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que implica el amar. Cuando alguien dice, nos vamos a casar por amor, entonces les explico lo que implica casarse y comprometerse a amar a la esposa. Y ahorita nomás puedo dar un verso, pero con ellos ya estando en consejería les doy muchas citas bíblicas acerca de lo que implica el amar a la esposa. El amar a la esposa implica que le des su gasto y no se lo quites a media semana. El amar a la esposa es no hacer nada que la pueda lastimar, y el amar al esposo es no hacer nada que lo pueda dañar. Así que dice Romanos capítulo 13 verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que el amar a la esposa o el amar al esposo implica que nunca hagamos o digamos cosas que los puedan dañar físicamente o espiritualmente. Él o la que ama nunca busca o debe de buscar lo suyo,
No debe de estar pensando solo en su bienestar, sino el de su esposo y el de sus hijos que han de llegar. La esposa cumplirá con sus deberes, porque de esa forma estará buscando que su esposo esté bien y se sienta bien. Y el esposo cumplirá con sus deberes, de esa forma ella estará bien y se sentirá bien. Como lo dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 5. Hasta el punto dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Yo les explico con muchas citas lo que implica el comprometerse, amarse uno al otro hasta que la muerte los separe. Les explico muchas cosas acerca de lo que implica el amarse. Pero con este verso hoy les explico lo que significa el amarse. El amor no hace nada indebido y no busca lo suyo. El amor, el que ama, no busca su bien personal, sino siempre está buscando el bien del esposo, en caso de la esposa, y el esposo busca el bien de la esposa, y los papás buscan el bien de los hijos, y los hijos buscan el bien de papá y mamá. Por eso es importante que me traigan a sus hijos y a toda su familia, para que entiendan que el cristianismo no es una religión, es una forma de vida que nos lleva a vivir en éxito y les vaya bien a nuestros hijos y los libra del poder de las tinieblas. Cuando la mujer y el hombre se comprometen a ser fieles y amarse hasta que la muerte los separe, ¿se están comprometiendo ante el pastor? No, se están comprometiendo ante su tío, ante su papá, ante su abuelito. No, se están comprometiendo principalmente ante Dios, que es el que va a estar vigilando tu matrimonio. Dios no es guarura ni nada, pero Él mira todo y lo sabe todo. Dios sabe cuando el Samuel voltea a ver otra, cuando no va Pamela con él. Bueno, no dijo ni nada, dijo, quietecito. ¿Sí? Y Dios sabe si Pamela anda mirando a otros hombres jovenazos que pasan por ahí. Dios lo sabe todo de todos, ¿o no? Así que, hermanos, el matrimonio implica amarse hasta que la muerte nos separe. Nos separe o los separe a los que están casados. Repito, cuando la mujer y el hombre se comprometen a ser fieles y amarse hasta que la muerte los separe, se están comprometiendo no ante el pastor, no ante el papá ni ante la mamá, sino ante Dios. Y eso quiere decir que al hacer su pacto, los que se unen en matrimonio, la mujer tratará al varón como ella quisiera ser tratada. ¿Cómo quieres que te trate Samuel, Pamela? ¿Cómo lo tienes que tratar tú a él? Perfecto, así debe de ser. ¿Ya viste qué te dice la que tienes a tu derecha? Pues yo de aquí te veo que le dices, ya aprende. Dile que venga y aprende más. Muchas cosas que le van a hacer de mucha bendición. Dios los ama. Y si están escuchando esto, es poquito de lo que necesitan escuchar para que vayan corrigiendo detallitos y Dios bendiga mucho su relación. Aquí los esperamos. Bueno, les decía, eso quiere decir que al hacer su pacto, los que se unen en matrimonio, la mujer tratará al varón como ella quisiera ser tratada y el varón tratará a la mujer como quiere ser tratado, porque eso es amor y eso enseña toda la Biblia. ¿Cómo quieres, Samuel, que te trate Pamela? ¿Cómo? ¿Cómo la tienes que tratar tú? Así es, eso es la ley de los profetas. Toda la Biblia la empieza a leer y eso enseña toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Respeto a tu prójimo. En este caso es a la esposa, en este caso a la esposa al esposo. Mateo 7, verso 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como queramos que nos trate la esposa, tratémosla a ella. Como quiera la esposa ser tratada, trate a su marido.
porque esto enseña toda la Biblia y eso se le llama amor. Es más, todo lo que hagan o hagamos, lo deben o debemos de hacer con amor. Todo, incluido el quehacer de la casa, incluido el dar el gasto, incluido el acompañar al cónyuge a ver a los suegros, incluido ir celebrar el cumpleaños de tu suegra. No escuché ni un amén. Eso incluye. Tienes que respetar a tus suegros, tienes que respetar a la familia de tus suegros. Tanto el esposo como la esposa tienen que tener un respeto hacia ellos. Nunca te pongas a hablar mal de ellos. Cuando tú estás atacando a la familia de tu esposo o a la familia, estás dándole con todo a ella. La quieres hacer sufrir. Eso es crueldad. Y eso no viene del Espíritu Santo, viene de un corazón corrompido, de gente que no entiende o que no tiene temor de Dios. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 14. Dice: todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Pregunto, hermanas casadas, ¿hacen sus quehaceres con amor o están bien enojadas? Que apenas están haciendo que hacer y entra el marido y agarra un vaso y toma agua y lo deja otra vez en la mesa y lo acababa de recoger. Ya cuando sale él, usted agarra el vaso, lo lava con amor y lo pone en su lugar. Ay, aquí tomó mi amor. Ahí está. O les dice: ay, cochino, no entiende. Ahí te lo encargo, Dios, ya llévatelo, te lo mando. Es que veamos el amor. El amor implica que atrás de él y delante de él, o atrás de ella o delante de ella, lo hagas con amor. Si tienes que levantar un vaso, si tienes que lavar, si tienes que hacer comida, por favor sonríe, hazlo con amor. Lo estás haciendo para un hijo de Dios, no para cualquier mundano. Ni un amén. Anímenme, hermano. Estoy tratando de que hagamos las cosas bien y todas se quedan calladas. La que calla otorga. Por ahí dice un dicho. Así que el pacto matrimonial que hace un hombre y una mujer de nacimiento implica que se comprometan a amarse y a ser fieles hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque está escrito: lo que Dios une no lo separa el hombre. Dice la carta a los cristianos de Galacia en el capítulo 3, verso 15. Se los voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice: hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Y para eso precisamente les pedí a Samuel y a Pamela que me trajeran cada quien una Biblia, y ese va a ser su contrato, su compromiso. Ahí va a quedar escrito. Esa la van a guardar. Si quieren un documento, yo se los doy, les hago un certificado de matrimonio, se los entrego. Pero a ustedes les va a quedar que ustedes mismos escribieron en esa Biblia que tienen en su mano el compromiso que hicieron delante de Dios de amarse y ser fieles hasta que la muerte los separe. Ahí está. Una vez que ya lo firmaron, ¿verdad? Ya no hace falta que suban aquí y hagan su compromiso. ¿Por qué no suben? Vénganse. Así que Pamela y Samuel, con pleno conocimiento de lo que van a hacer, los voy a invitar a que hagan su compromiso o su pacto matrimonial, y lo hacen por fe, para agradar a Dios. No lo hacen por obligación o porque uno les obliga, no, lo hacen por fe y quieren agradar a Dios. Amén. Pues adelante, Samuel. Hola, iglesia, buenos días. Familia, amigos,
gracias por venir. Antes que nada, quiero pedirles perdón a ustedes, a la iglesia, a mis amigos, a mi familia, porque estuve viviendo en unión libre, conmigo mismo y con Dios, y porque eso no es como Dios quiere que hagan las cosas. Nuevamente les pido perdón porque pequé contra la iglesia, contra mis familiares, contra mí mismo. Yo les quiero preguntar si me perdonan. Les pido un momento, quiero pedirle perdón a Dios. Señor, el día de hoy te quiero pedir perdón porque estoy viviendo en unión libre, porque eso no estuve bien, porque adulteré, pequé contra mí mismo, contra ti. Te doy gracias también porque me permites hoy arreglar las cosas y poner mi vida en orden. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Buenos días, hermanos de la iglesia, familiares y amigos que nos acompañan hoy. Súbetelo en la boca. El día de hoy quiero pedirles perdón porque vivimos en unión libre, pecamos contra nosotros mismos y contra Dios. Y queremos pedirles, yo quiero pedirles perdón por eso. ¿Me perdonan? Amén. Permítame un momento, también quiero pedirle perdón a Dios. Señor, hoy en este día y en esta hora, yo quiero pedirte perdón porque tú conoces, Señor, y sabes que Samuel y yo vivíamos en unión libre. Quiero pedirte perdón, Señor, porque pecamos contra ti y contra nosotros mismos. Te pido que me perdones, Señor, en el nombre que es sobre todo el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Tú detén el micrófono. Detén el micrófono. Bueno, yo, Pamela, te agradezco a Dios por haberte puesto en mi vida. Agradezco a Dios por ponerte en mi vida. Me has hecho una mejor persona. Hiciste que volviera al Señor. Y yo con este anillo representa el pacto que hago contigo de serte fiel, de amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. ¿Quieres ser mi esposa? Yo, Samuel, le doy gracias a Dios por tu vida, porque llegaste para hacer una bendición de Él cuando Él sabía que yo te necesitaba. Le doy gracias porque el día de hoy nos permite corregir nuestra vida. Y con esta argolla sello el pacto con Dios y contigo para amarte, respetarte y serte fiel hasta que la muerte nos separe. Bueno, nosotros hemos sido testigos, nosotros no los casamos, ellos se casan, ellos hacen su pacto y lo hicieron delante de Dios. Nosotros somos testigos juntamente con Dios y con la iglesia aquí presente de que ellos han hecho un pacto delante del Señor. Vamos a orar por ellos y vamos a pedir que Dios los bendiga y les ayude para que puedan cumplir con su compromiso que adquirieron el día de hoy. Oramos por ellos. Extienda su mano, hermanos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, hemos sido testigos del compromiso que ha hecho Samuel y Pamela delante de ti, de ser fiel el uno al otro hasta que la muerte nos separe. Y tu palabra dice que lo que Dios une no lo separa el hombre. Hoy somos testigos de que Pamela y Samuel se han comprometido, han hecho un pacto matrimonial. Y podemos declarar a partir de hoy que son marido y mujer, y lo que tú unes no lo separe nadie.
En el nombre de Jesús, los ponemos en tus manos y pedimos que tu poder los ayude para que ellos puedan cumplir con su pacto hasta que la muerte los separe. En el nombre de Jesús, tu bendición sea sobre ellos y sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me puedes besar? Amén. Felicidades, hija. Bueno, pues ahora el bautismo en agua, ahí está en esa alberquita que está ahí. El bautismo en agua significa muerte y sepultura, resurrección y vida. Cuando un hombre o una mujer, después de escuchar el Evangelio, se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, conscientemente de lo que está haciendo, se tiene que bautizar en agua. Y al bautizarse en agua, se está comprometiendo delante de Dios a considerarse muerto para el adulterio o muerto para el pecado y vivo para Dios. Eso es lo que significa el bautismo en agua. Así es que ellos van a hacer dos pactos, uno aquí ante Dios, unidos en matrimonio, pero otro ahí en el agua. Están haciendo otro compromiso delante de Dios y delante de la iglesia, de considerarse muertos para la borrachera, muertos para los pleitos, las groserías, los robos, las mentiras, el chisme, el adulterio, la fornicación. Eso significa el bautismo en agua. Por eso el bautismo en agua es para gente adulta, no para niños, para gente que está consciente de lo que está haciendo. Jesucristo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Así es que en un momento más ellos se van a cambiar. Y mientras alabamos a Dios, porque después de esto ahorita vamos a empezar a bautizarlos en un minuto más.